Antes se veía la administración como proceso mediante el cual se diseña sistemáticamente que en el que los individuos que trabajan en grupo cumplen metas específicas de manera eficaz. Lograr con el uso de la mínima cantidad de recursos, bueno, algo que tiene que ver con la productividad, que crear valor agregado, apertura en tecnología, retorno al medio ambiente, en fin. Pero hoy es importante información y satisfacción del cliente. Y esto vamos a ver cómo ha ido desenvolviéndose la, el hecho de cómo se manejaron las empresas de tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, desde donde se más o menos se tuvo en el mundo el concepto de empresa, como lo entendemos ahora. Entonces, inicialmente, hasta la década de los 20, pues, se trabajaba mucho la división del trabajo y la línea de producción, ¿no? El caso de Ford, por ejemplo, ¿no? Donde lo que importaba era producir en la mayor cantidad posible, ¿no? De tal forma que se tenía normativa para todo, había una jerarquización y la división del trabajo, ¿no? Y todo se realizaba con manuales, ¿no? Un poco como que se maneja el Estado hoy en día, ¿no? Famosos MOF, que es el manual de operaciones y funciones, y todo ese tipo de conceptos que todavía se manejan. Y ojo, el que se ha manejado antes no hace que se dejen, que han habido otros enfoques más modernos, no hace que en algunas empresas muy actuales este enfoque siga usándose y siga teniendo éxito. Hay que tener cuidado, o sea, no se avanza, pero es que se ha abandonado el enfoque tradicional, nos hemos ido a todas las empresas el enfoque contractual y todo el enfoque de sistemas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una empresa global muy exitosa que se llama McDonald's. En sí, casi todos los fast foods, ¿no? Que se manejan básicamente por franquicias. Y una franquicia, ¿qué cosa? Es un paquete donde hay reglas, jerarquías, división de trabajo, procedimientos detallados. Calza perfectamente con el enfoque tradicional. Entonces, ustedes dirán, pero ¿qué hace? Pues es un tipo de empresa que le calza ese tipo de enfoque. Que tengan otros elementos de marketing, en fin, eso sí ha cambiado, pero básicamente el enfoque se manejan como enfoque tradicional, o sea, uno va, es el concepto de franquicia, ¿no? O sea, la empresa creadora de la marca le dice, ok, tú quieres ser mi socio, ya cierto capital, me pagas una comisión, un fee, como quieras llamarlo, anualmente, mensualmente, por mi cabeza, como acuerden, pero te ciñes a este paquete. ¿Qué hay en ese paquete? Todo estandarizado. Todo, todo, desde el local, los colores de la pintura, el tamaño de los muebles, la forma de los muebles, el uniforme de las personas que atienden, las máquinas que van a usar, la fachada del local, el tamaño, la sala de estacionamiento, todo está normado, ¿ok? Por lo tanto, tú vas básicamente a un McDonald's, donde quieras que vayas, tienen una característica que te lo hace reconocer y te hace que estás en un McDonald's, ¿no? O si estás en un Burger King, o si estás, no sé, en cualquier franquicia en general. Hoteles, no sé, hay miles de casos y ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hacer un Big Mac, que creo que todos lo conocemos, tiene un estándar. El pan, el tamaño, la composición, la carne es una sola, los complementos, etcétera, el tamaño, las papas fritas de tal tamaño, de tal longitud. Bla, bla, bla. Entonces, esto hace de que donde a McDonald's que vayas en cualquier parte del mundo vas a tener la misma experiencia, ¿no? Y eso encaja en el enfoque tradicional, porque la cajera, los sistemas de trabajo y todos son iguales en todo el mundo, ¿no? Que se establecen.
reglas, jerarquías, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se empezó a aplicar a inicios del siglo pasado, en algunos casos no pierde vigencia. Es más, McDonald's y todas estas son de los años 50, o sea, adoptaron ya en donde había un enfoque donde los sistemas estaban naciendo o estaban dominando, ya había un sistema de administración más avanzado para empresas que en el momento estaban siendo las más, las más valiosas o las líderes en su mercado. Para el desarrollo de su negocio necesitaron eh, utilizar un enfoque tradicional y hasta el día de hoy lo vienen haciendo con mucho éxito, ¿no? Luego hay un enfoque conductual donde se empezó a tomar en cuenta el factor humano, ¿no? El manejar de forma afectiva al aspecto humano de las organizaciones, ¿no? Ese fue la segunda, digamos, etapa de lo que viene siendo hasta ahora el manejo de las empresas, ¿no? Luego vino los sistemas, con la aparición justamente de las computadoras, ¿no? Si se dan cuenta, estas flechas no se cortan, van hasta el final, ¿no? Más o menos a partir de qué años se toman los diferentes enfoques, ¿no? Luego el situacional, donde se empezó a tomar en cuenta el entorno, el de enfoque calidad, ¿no? Donde se preocupaba mucho darle el producto de la mejor calidad al cliente. Y el enfoque del cliente, que donde tiene que ver que se satisface las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, perdón, acá hay un error, son realmente 6, voy a corregirlo un ratito. ¿No? Entonces, vamos viendo un poco eh, a ver, todas estas normas, conceptos, definiciones, nos ayudan a poder ordenar nuestro pensamiento, ¿ok? Porque tenemos un montón de ideas que dan vueltas en la cabeza, vamos a ordenar un poco esas ideas, esos pensamientos y mantener un esquema ordenado que nos permita pensar con mayor claridad, actuar con eh, mejor eficiencia, el conocer, por ejemplo, ese tipo de dirán, ¿qué ganamos sabiendo esto? Pues te ayudan a ordenar tu pensamiento. Son guías que nos permiten seguir algunas normas, algunas tendencias, perdón, pero tenemos que ordenar la cabeza porque esto de aquí no es que a alguien se le ocurrió escribir esto, no, 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 esto es consecuencia de N casos, de N eh, eh, experiencias para lograr finalmente clasificar a través de un autor, ¿no? Que acá está el autor, Hell y Jackson en Socom, donde ellos nos esquematizan, después de haber hecho un estudio y una investigación, supongo, muy, muy pues, completa, y en eso nos permite tener y unas orientaciones de definición de cómo es en cada caso, ¿no? Y nosotros ya conocemos, facilito, ¿no? Ahorita más o menos qué enfoques podemos darle a nuestras empresas o tomar en cuenta. No tienes que seguir uno solo. Por ejemplo, el enfoque situacional es importante, sobre todo en las empresas. A partir de los 70 se analizó el entorno. Antes no importaba. Por ejemplo, las minas de Sauder, cuando recién se instalaron en Perú en los años 50, ¿ustedes creen que en esa época a alguien le importaba el medio ambiente? No. Por eso es que se tuvieron los temas como Relave en Ites, ¿no? En Moquegua o Tacna.
arreglarlo y se queda en bloqueo. Después la ítem donde se desembolca. Antes se arreglaba y se tiraba al mar, literalmente. Y nadie, para era normal. Era normal acá, en Estados Unidos, en Canadá, en donde fuera. Era normal. Ahora no, pues ahora, fíjate, tú tiras a arreglar al mar y te cae el mundo encima, ¿no? Pero era así. ¿Desde cuándo se se dan cuenta de esto? A partir de los 70, ¿no? La calidad entre los 90 y el enfoque hacia el cliente a partir de los años 2000, ¿no? En adelante. Entonces, tú le puedes dar un enfoque mixto, ¿no? Algo que nunca pues, y permanece, pues, básicamente son todo, ¿no? Porque hay un ordenamiento del trabajo, hay un, cada vez, como decía su compañera hace un momento, se le da más valor al recurso humano, cada vez los sistemas son más importantes, ¿no? Cada vez importa más el medio ambiente, la responsabilidad social. La calidad ya es algo intrínseco, ¿no? Casi todos los productos son muy buenos, ¿no? Por la globalización. Y también porque, bueno, aquí tienen que ver los costos, ¿no? O sea, ustedes pueden comprar un autorradio, por ejemplo, del carro, marca chino, perdón, no chino, sino puede ser de cualquier país, pero marca ZZ. Y tienes por ahí un Sony, de repente tienes un Kenwood y más allá tienes un Focal, te das cuenta que por qué cada uno cuesta más que el otro, ¿no? Lo destapas y miras y dices, ah, por eso. El otro día estaba con un amigo que quería comprarse un vehículo y había una camioneta eh, en exposición y mientras esperábamos que atendieran su carro que estaba en el servicio técnico, nos metimos dentro de ese carro y había el equipo de sonido de una marca Bowers Wilkins. Bowers Wilkins. Es una marca cara, ya por decirlo de alguna manera, que el equipo de sonido debe costar varios miles de dólares, pero cómo sonaba, señores. Era una cosa que no te da el carro, ¿no? Entonces, cada uno tiene su precio, ¿no? En cuanto a la calidad, va de acuerdo al precio, ¿no? Y el enfoque del cliente ya no visto basado en el producto, sino en la necesidad del cliente, ¿no? Y hoy importa más las necesidades del cliente que, porque el enfoque de calidad prácticamente para el segmento de mercado ya está de por hecho, ya la mayoría de productos que contamos en el mercado, por ejemplo, si tú quieres comprarte algo que no tenga mucha tecnología, una cocina, ¿no? O te quieres comprar, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? O sea, casi de la calidad son muy similares, ¿no? Pero un celular, algo más tecnológico, ya aprende de vestir, donde la materia prima importa, ¿no? Y de diferentes momentos. Entonces, pero algo a donde vamos avanzando inexorablemente es que cada vez el cliente es más exigente y es más diferenciado, ¿no? Entonces, las preferencias del cliente, pues, varían y hacen que todo sea insuficiente para poder entender ese tipo de necesidades que hay que satisfacer, ¿no? Eh, por ejemplo, Amazon eh, ha empezado a enviar algunos productos y sobre un monto envíos gratuitos a Perú, ¿no? Entonces tú compras varias cositas que suman más de $40 y que estén dentro de los seleccionados para ese tipo de embarque y te llegan a tu casa en un tiempo bastante rápido y a cero costo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un aspecto diferenciador importante porque el cliente está reclamando eso, prontitud y costo, ¿no? Por ejemplo, yo compro algo en Amazon y me llega en 4 días, 3 días.
¿no? Acá, cuando pagas, y si pagas un poco más, llega más rápido. No depende de lo que estés dispuesto a pagar. Y como decía al principio, a veces preferimos pagar unos soles más a fin que lo tengamos más pronto en nuestras manos, ¿no? Y en este curso no lo vamos a ver, pero el hacer coincidir el lugar de venta con las necesidades del cliente, el lugar donde el cliente compra, es un tema de marketing muy interesante, ¿no? De eso se trata, de poner el cliente, ubicar dónde está el cliente o qué producto necesita el cliente y ponérselo a la mano, ¿no? Es un tema que es lo que estamos viendo últimamente y hacer coincidir dos variables, ¿no? El tiempo y el lugar, ¿no? Del producto. Entonces, en base a las necesidades del cliente. Son temas que se manejan en marketing, se manejan en logística, y bueno, lo que estamos viendo es que cada vez más valor le da las necesidades segmentadas de los clientes al producto, ¿no? Y como les decía, ya el mundo no, las grandes marcas, las grandes no enfocan en cantidad, ¿no? Sino en margen, rentabilidad. Producir dos o tres modelos te dan un margen eh, es razonablemente alto, de tal forma que con un segmento de mercado pequeño tú puedas tener ganancias mayores de otra empresa que tiene que gastar más recursos, esforzarse más para una distribución más amplia, para al final ganar lo mismo o un poco menos, ¿no? Por ejemplo, hay un tema clásico, son los audífonos, ¿no? Los audífonos que usamos ahora tanto, porque todos queremos tener los teléfonos y la música a la mano. Y no perdernos ningún video mientras viajamos en el bus o viajamos en el taxi, viajamos donde sea, ¿no? Las marcas más económicas sacan un modelo cada año, ¿no? A fin de satisfacer o de buscar nuevos nichos de clientes. Hay marcas más tradicionales, todos sacan nuevos modelos cuando merece la pena, pero van enfocados a segmentos de mercado más altos, permitiendo en pocas unidades mayor rentabilidad, ¿no? Donde eh, hay desarrollo e investigación, características que después son imitadas por la competencia, ¿no? Y como esos hay varios, ¿no? Tenemos cada segmento, cada producto tiene un segmento que está dispuesto a pagar mayor precio y donde las empresas que hacen investigación y desarrollo y gastan invierten en esas actividades, logran satisfacer a esos clientes con grandes ganancias, ¿no? Bueno, hay que poner pues, Apple, después tenemos en televisores, tenemos Samsung, el líder del mercado de televisores, en aire acondicionado tenemos a Carrier, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que estábamos usando los audífonos, tenemos, no sé, audífonos JBL, de repente Bose, de repente otras marcas, que invierten en desarrollo y sacan productos